bien, hoy vamos a hablar acerca de un material de ciencias naturales llamada las curvas y medición de la temperatura, un material para sexto básico. Debemos recordar que mientras se calienta una sustancia, un elemento como el agua o el hierro, la temperatura irá en aumento, es decir, va a ir incrementando. Si uno le coloca calor constante a este elemento, vamos a ver que va a tener diferentes variantes y esas variantes se les llamará la curva de calentamiento. Estas curvas van a revelar o nos van a decir cosas muy importantes. Por ejemplo, en qué fase se encuentra de temperatura ese elemento que estamos nosotros sometiéndolo a un calor. Por ejemplo, si está en un estado líquido, sólido, gaseoso, etc. Acá, por ejemplo, podemos ver algunos elementos que se ocupan en diferentes laboratorios para poder medir la temperatura y poder reducir y sacar por conclusión una curva. Aquí podemos ver la probeta, un termómetro, podemos ver el calentador, ¿cierto? Y otros elementos que van a fusionarse, van a unirse para que podamos también llegar a diferentes conclusiones científicas. Acá te dejo un ejemplo de curva de calentamiento para una sustancia cualquiera. Podemos ver que de forma horizontal tenemos el tiempo y de forma vertical tenemos la temperatura. Es decir, que este gráfico nos va a ayudar para poder identificar en qué momento exacto de tiempo la temperatura alcanza cierto grado de ebullición, de fusión, de vaporización, etc., dependiendo en el estado en que llegue a quedar esta sustancia sometida bajo el calor intenso. La fundición y la ebullición son dos constantes que nos indicarán un tipo de temperatura muy alta dentro de una curva de calentamiento. Estos materiales van a alcanzar este grado cuando se coloca en un tipo de temperatura muy elevada. Es decir, por ejemplo, si está en un estado sólido, la fundición hará de que ese material se diluya completamente y se vuelva mucho más líquido. La ebullición hará que ese líquido o ese estado sólido pase después a un estado muy alto, después de los 100 grados Celsius, y pueda evaporarse, como ocurre cuando colocamos una tetera a altas temperaturas en la cocina. Por lo tanto, estos dos tipos de constantes nos ayudarán a indicar un estado muy potente dentro de una curva. Las curvas entonces nos van a ir indicando escalones, ya dentro de un gráfico como los vimos en el ejemplo anterior, para poder encontrar diferentes grados o estados de la temperatura de esa sustancia. En estas imágenes podemos ver algunos ejemplos de fundición. Por ejemplo, tenemos sustancias que necesitan convertirse a estado líquido porque vienen de otro material más sólido y la única manera para poder transformarla a este estado es la fundición, es decir, es someterlas a grandes temperaturas muy elevadas para que ocurra este proceso. Como por ejemplo el cobre se puede también derretir a altas temperaturas para poder moldearlo y utilizarlo de manera más sólida, como por ejemplo en barras. En la ebullición del agua se produce también, por otro lado, recordemos que lo hemos hablado anteriormente, a 100 grados Celsius, donde podemos decir que el agua está hirviendo, es decir, ha alcanzado la mayor cantidad de grados, por lo tanto puede pasar a un estado después de evaporación. Aquí te dejo un ejemplo de cómo sería una fundición a tamaño más pequeño, no un gran tamaño escala. Ya vemos que se colocan en moldes en la sustancia que se vaya a fundir, ya se coloca en un molde adecuado que resista temperaturas muy altas, se coloca con mucho cuidado, por ejemplo, un metal líquido se coloca dentro del molde que está muy caliente y se puede colocar dentro de un lugar a altas temperaturas. Muchas veces se puede colocar dentro de un horno, dentro de un lugar especial donde le llegue la mayor cantidad de temperatura.
Luego de esto vamos a encontrar que este molde lo vamos a colocar en un proceso de enfriamiento para que se pueda desmoldar. Es decir, pasa de una temperatura muy alta a una temperatura muy baja, la cual ayudará a que la pieza mantenga una forma sólida y las partículas queden unidas entre sí. Luego de eso se saca la parte de afuera, se limpia y queda la pieza de forma bien ordenada, bien estructurada, después de haber utilizado estos moldes de fundición. La absorción de calor es muy importante también durante el proceso de la curva de temperatura. Recordemos que la evaporación y la ebullición son momentos de la sustancia que absorbe el calor que está alrededor de él. Es como lo que nos ocurre con el sudor. Ya el agua de tu piel absorbe todo el calor y hace que se evapore. Es un mecanismo que se ocupa también para regular la temperatura. Lo mismo ocurre con la fundición y con la evaporación. Absorbe el calor que hay a su alrededor para transformarse a un estado, en este caso puede ser sólido o líquido, o gaseoso también. La cantidad de energía de una sustancia va a estar dentro de un contexto de fusión o va a estar dentro de un contexto de evaporación. ¿Ya? Y eso también es un proceso que se puede observar dentro de un gráfico o una curva de temperatura. Aquí podemos ver entonces algunos ejemplos de curvas de enfriamiento y de calentamiento. ¿Ya? Todas las sustancias pueden estar sometidos a diferentes temperaturas, pero el agua es un elemento natural que se ocupa mucho en la ciencia para medir comportamientos de temperatura. Como lo podemos ver acá, como el agua fue sometida a estas curvas y se pueden ver cómo pasa de un estado o de una fase a otra. En la curva de calentamiento podemos ver que del bajo cero se fue aumentando hasta pasar los 100 grados Celsius y se transforma, por ejemplo, de un estado sólido a un estado vaporoso. En la curva de enfriamiento podemos observar que las temperaturas bajo cero son mayores aún, podemos llegar entonces hasta menos 50 grados. O sea que de un gas puede pasar a diferentes estados hasta convertirse hasta un sólido, pero muy frío. Es decir, también se puede medir en minutos. También yo puedo colocarlos en cantidades o en minutos. O sea, yo puedo hacer diferentes curvas con diferentes datos que me proporcionen o me pidan. Analiza entonces lo que observamos acá. Anota en tu cuaderno, ¿qué sucede con la temperatura durante los cambios de estado de agua? ¿La temperatura suben, bajan, se mantienen, aumentan con el calentamiento o bajan con el enfriamiento? ¿Qué es lo que tú observas? Sacas tus conclusiones y lo compartimos en nuestro encuentro. Bien, te dejaré la siguiente actividad. Puedes hacer dos tipos de experimentos o adecuarlos a los elementos que tú tengas en la casa. Por ejemplo, podrías ocupar este tipo de experimento es para poder observar la absorción de calor que uno refleja en una curva de calentamiento. Podemos ocupar dos vasos iguales, agua. Si tienes un termómetro, también un elástico, una banda elástica, un papel negro o uno blanco. ¿Ya? Si tienes estos elementos, harás este primer experimento o si no, harás el siguiente que te indicaré. Envuelve el papel blanco alrededor de uno de los vasos, como aparece en esta imagen, con una banda elástica o cinta para que se lo sujete. Luego hacer lo mismo con el papel negro y el otro vaso. Rellenar los vasos con el agua con la misma cantidad y los colocas exponiéndolos al sol. Y luego tratamos de medir la temperatura. Si no puedes medir la temperatura porque no tienes termómetro, lo que puedes observar son las siguientes conclusiones. ¿Cuánta temperatura tendrá el vaso cubierto de papel negro? Si no tienes un termómetro, introduce tu dedo para poder calcular aproximadamente el criterio de la temperatura. ¿Cuánta temperatura tendrá el vaso cubierto de papel blanco? Si no lo tienes el instrumento, puedes también sacar por deducción colocando tu dedo adentro del agua. ¿Y cuál es la temperatura más alta que tú puedas sentir o que tú puedas medir con un termómetro? Recuerda colocarlo en la misma cantidad de tiempo. Yo te recomiendo colocarlos un par de horas para poder ver el resultado.
Si no tienes estos elementos anteriores, realiza el siguiente experimento. Necesitas 4 cartulinas ya de diferentes colores, pero entre ellas debe estar el color negro y el blanco, los cuales serán los principales para poder medir la absorción de calor. También ocupa 4 cubos de hielo para poder aplicar la temperatura o el cambio de temperatura. Coloca los cuadros en el patio, en tu balcón, donde le llegue el sol, ¿ya? Y coloca entonces los bien separaditos para que no estén tan juntos y no podamos confundirnos. Y encima de ello puedes colocar un hielo en cada uno de los recuadros de colores, ¿ya? La conclusión es que tú me digas en cuál se habrá derretido primero el hielo. Y si no tienes hielo, puedes solamente colocar la mano después de un par de horas y decirme cuál de los 4 papeles está más caliente. Recuerda identificar entonces cuál de esos colores es el que absorbe más calor, cuál se derritió primero y cuál será el último. Lo revisaremos en nuestro próximo encuentro. Responde en tu cuaderno. Que esté muy bien. Chao.